quiero que presten atención, que hay un versículo en el capítulo 5, verso 1, que es como la parte principal de un sándwich. Hay dos versículos, el 32 y el 2, que hacen como un emparedado en una hermosa frase, que es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuchen, queridos hermanos, ¿qué es una imitación? ¿Qué es imitar? La palabra griega para la palabra imitar es la palabra mimetai, que significa una copia fiel de otra. Lo que Dios nos ha pedido es que seamos imitadores de Él. El mundo busca e imita cosas, e imita personas, escúchenme, de esa misma palabra se desprende la palabra mimo, o la palabra pantomima, o la palabra mímica, de esa misma palabra. Nosotros somos copias fieles de Dios. Cuando en este versículo dice, sed pues, háganlo, imiten a Dios como hijos amados, así como un hijo que es amado por su padre y se siente amado por su padre, imita a su padre. Así nosotros como hijos amados debemos imitar a nuestro Dios. Si nos sentimos amados, Dios nos ha amado y nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para imitar a un Dios que no conocemos? Pues la primera cuestión aquí es conocer a Dios para poder imitarlo. Ahora bien, una vez que hemos conocido a Dios, ¿qué tiene que suceder en nosotros? Sabemos que Dios nos ha amado, pero ¿nosotros amamos a Dios? ¿O simplemente recurrimos a Él por una necesidad? Entonces, lo que dice allí, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, hijos que se sienten amados por Dios, que saben que son amados por Dios. ¿En qué lo tenemos que imitar? Empecemos por el verso 32. Dice, sed bondadosos. La palabra bondad es la palabra agatosune, de la cual se desprende también la palabra ágata. Ustedes saben que hay un nombre de mujer que es ágata, que significa bondad. Bondadoso, la palabra bondadoso no solo significa que la persona es buena, sino que pone en acción su bondad hacia otros. Ser bondadosos como Dios ha sido con nosotros. Todos nosotros decimos, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. ¿Y nosotros qué somos? Si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ser alguien bondadoso. En otras versiones dice benigno, que es la palabra Crestos, de la cual se desprende también, o por consonancia, tenemos la palabra Cristo, o la palabra bondad. Nosotros somos Cristos, o copias fieles de Cristo. Entonces debemos andar en bondad. Ser bondadosos, dice, con otros. Ser bondadosos los unos con los otros. Es decir, hay otra palabra que es ágata, que es una piedra preciosa. Algunos lo habrán escuchado nombrar. En realidad es un mineral precioso, que es como el cuarzo, es un tipo de cuarzo. ¿Saben qué significa o qué nos muestra esto? Que la bondad es una piedra preciosa que debe tener cada creyente. Cada uno de nosotros debe tener esa bondad, esa ágata, ese mineral precioso, esa piedra preciosa. Y esa piedra o ese mineral precioso es tan duro que puede rayar al mismo acero. Entonces la bondad en un creyente es algo firme, algo duro, algo que puede servir. Y bondad, queridos hermanos, no significa que siempre le vas a decir a todos que sí, ni a todos que sí, sino que cuando vos tenés que poner las cosas en su lugar, porque sos bondadoso, se lo vas a mostrar. Pero ese es el favor que debe tener cada persona con la otra. Entonces, ¿en qué debemos imitarlos? En ser bondadosos los unos con los otros. ¿O Dios no ha sido bueno con nosotros? Dígame si sí o no esta mañana, ¿sí o no? Ser bondadosos ha sido muy bueno Dios con nosotros. ¿Cuántas cosas? A ver, díganme ustedes por cuántos caminos y cuántas cosas hemos hecho lejos de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos llamó? ¿O no sabemos nosotros que Dios nos llamó una y otra vez?
Sin embargo, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Su misericordia ha sido buena para nosotros. ¿Sí o no? Entonces, queridos hermanos, lo primero que quiero destacar, aparte de que Dios es bondadoso, lo primero que quiero destacar es que en estos versículos, verso 31, observen ustedes, en el verso 31 habla de Dios el Espíritu Santo. Verso 32 habla de Dios el Padre perdonándonos en su Hijo. Y verso 2 de capítulo 5 habla del Hijo entregándose por nosotros. En una epístola tan importante como es la carta a los Efesios, que habla de la iglesia, tiene que hablar también de las tres personas de la Trinidad, del Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y observen que cada uno tiene una actividad diferente, pero todos actúan, las tres personas actúan juntos. Es importante entender esto, queridos hermanos, que siempre cuando nosotros hablamos de Dios estamos hablando de tres personas. Un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres interactúan para y a favor de nosotros. Él dice, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos mal o hacemos daño o nos comportamos mal, contristamos al Espíritu Santo. Y cuando nosotros sentimos esa tristeza es precisamente para que nos volvamos enseguida a Dios. Porque eso no significa que no le erremos. Como decía mi esposa hoy al principio, somos humanos y nos equivocamos y le erramos. Pero no está en nosotros hacer una y otra vez la misma cosa. Sino, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar y a ser transformado. No quiero entristecer el Espíritu Santo que está viviendo en mi vida, que es el que me mantiene caminando en vos. ¿Ven? Si el Espíritu Santo no estuviese viviendo en el creyente, nosotros no seríamos agradables a Dios de ninguna manera. Porque somos agradables a Dios cuando el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y hacemos lo que el Espíritu Santo nos va dictando. ¿Amén? Amén. Bien. Allí ven al Espíritu Santo. Ustedes vean en el verso 32, dice, compasivos, es decir, de buenas entrañas. Hay un viejo dicho que decía, este es de mala entraña, ¿sí o no? Cuando es traicionero, cuando es malo. Pero acá nos está diciendo compasivos, sed compasivos, es decir, de buenas entrañas, unos para con otros, de buenas entrañas unos para con otros. O los sentimientos de bondad no nacen o parece que no brotaran desde acá, queridos hermanos. Parece que brotara desde las entrañas más íntimas del ser humano. Compasivos es de buenas entrañas, es decir, amar entrañablemente, mirar a las personas y amarlas entrañablemente. Y cuando decimos entrañablemente, precisamente eso, de buenas entrañas. Perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? Cuando entendemos que allí en la cruz del Calvario, cuando estaba Jesús colgado en esa cruz, Dios nos estaba perdonando a nosotros. Dios estaba haciéndolo a su Hijo pecado por nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar cuando hemos entendido, si hemos entendido, que Dios nos ha perdonado allí en la cruz del Calvario? ¿Saben qué es lo que nos hace no perdonar? El orgullo. El orgullo nos hace no perdonar. Y saben que eso es un problema del ser humano, de raíz del ser humano, el orgullo. Y el orgullo hace que nosotros no perdonemos. Mayormente cuando hemos sido muy heridos. Es verdad. Es verdad que hemos sido muy heridos. Y es verdad que algunos de ustedes han sido muy heridos. Es verdad. Y es verdad que pasaron cosas por sus vidas que no se las contaría ni siquiera a nadie. Pero este es el tiempo que se lo podés contar a tu Dios. A ese Dios maravilloso que te perdonó. Eso te lo perdonó ya en la cruz del Calvario. Y cada día te lo está perdonando. Pero dice, sed compasivos, como Dios lo es.
Perdónense unos a otros como Dios nos perdonó en Jesús. En Jesús estaba el perdón para nosotros. Ya está, ya estamos perdonados. Si le hemos rendido nuestra vida a Dios, ya estamos perdonados. ¿Sabes qué? Tu pecado ya está en el fondo del mar. Y Él nunca más te lo va a reprochar, porque Él nunca más te lo va a recordar. Pero es bueno que tampoco te lo recuerdes vos cada rato. Pecaste, rendite al Dios maravilloso que tenemos, porque Dios hará una obra nueva en tu vida. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que imitar entonces? Ser bondadosos los unos con los otros, compasivos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros como también Dios nos perdonó en el Mesías. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya vimos algunas de las cosas que tenemos que imitar de Dios. Pero vean el versículo 2, por favor. Dice, y andad en amor, como el Mesías también nos amó. El recorrido que Jesús hizo sobre esta tierra, queridos hermanos, para ir hasta la cruz, era un camino de amor. Fue un camino de amor. Porque cuando Él se entregó a sí mismo para ir a la cruz, se entregó por amor. ¿Cómo nos cuesta, queridos, entregarnos por amor? No entregarnos a cualquier cosa, sino entregarnos por amor. Y esto lo hablo principalmente a las parejas, que no quieren entregarse uno al otro, porque tienen miedo de ser dañados. Y es verdad. Y las parejas son dañadas, o se hacen daño muchas veces. Pero cuando hemos decidido ordenar nuestras vidas delante de Dios, debemos entregarnos unos a los otros. O entregarnos unos a los otros entre los creyentes, entre los hermanos. Si vamos a salir heridos, sí, queridos. Si vamos a ser traicionados, sí, queridos. Pero escuchen, Jesús era traicionado y Él se había entregado por su pueblo. Él se entregó por los suyos. Y Él fue traicionado. ¿O no lo recuerdan? Cuando Judas lo traicionó. Y era uno de los suyos, de los más íntimos, de los que estaban con Él. Y lo traicionó. Pero Él se entregó. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando vio a Judas que venía con la turba? Lo besó y le señaló que ese era Jesús. Le señaló a la turba que ese era Jesús. Con un beso me traicionas, le dice Judas. Y dice que mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. Escuchen, ¿cómo se enteró que lo amaba? Porque lo miró con amor. Y se estaba entregando. Escuchen, esa entrega fue tal que fue a la cruz y fue llevado como un cordero cuando es llevado al matadero, enmudecido. Él enmudeció, no habló, no se defendió en ningún momento. Pero fue a la cruz a entregarse por vos y por mí. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra entrega? ¿Hasta cuándo, queridos? Si Dios está esperando una iglesia que se entrega. Un hombre, una mujer, un niño que se entrega enteramente, porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida, como la quiere hacer en la mía. ¿Y la entrega? Escuchen, presten atención por favor a este versículo, porque hay una clave allí. Y andad en amor. ¿Qué significa? Que tu camino sea el camino del amor. Que tu caminar sea el camino del amor, como el camino de Jesús fue el camino del amor, porque amó a la gente, porque fue compasivo, porque perdonó. Porque muchas veces se acercó a gente que la gente no se acercaba. Escuchen, jamás era tocado un leproso. Los leprosos eran echados de la ciudad, lejos, tenían que vivir lejos. Y saben, tenían que llevar una campanita. Y cuando quería entrar a la ciudad tenía que decir, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y no podía dejarse ver. Sin embargo, Jesús fue y tocó a un leproso. Y el leproso fue sanado. La lepra de tu pecado será sanada cuando Jesús te haya tocado. En esta mañana va a tocar tu vida y Dios te va a perdonar. La lepra de tu pecado se irá. Porque es compasivo el corazón de Jesús. Y nosotros miramos a la gente como bichos raros. Porque tiene mal olor. ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien, en esta mañana se le ocurrió a alguien abrazar a alguien que tiene mal olor? Pregunto, ¿cuándo pasará eso? Pues nosotros lo hemos hecho, queridos hermanos.
Claro. Después nadie se me acercaba a mí porque yo tenía pegado el mal olor del otro. Pero no importa. Pero ese otro sintió el abrazo. ¿Qué hacemos si hoy entrara a la iglesia un linchera lleno de mal olor? ¿Qué hacemos? ¿Lo miramos así de costadito? ¿Hacemos un hueco grande para que se siente solo? ¿Qué hacemos? Porque nadie me diga, ay no, yo voy y lo abrazo. Pero el amor de Dios funciona, queridos. Porque el amor de Dios debe fluir entre nosotros. Pregunto, si un día tuvieses al lado tuyo sentado a un linchero, o tuvieses al lado tuyo sentada a una mujer que se ha prostituido toda la vida, o se sentara al lado tuyo un homosexual, ¿qué harías? Pues esta es una reflexión que tiene que estar dentro de la iglesia. Porque acá tiene que haber una decisión crucial. Porque cuando vos decidas, si ligeramente decís, yo voy a amarlo, porque nosotros no estamos a favor de la homosexualidad ni de la prostitución, no estamos a favor de eso, porque aborrecemos el pecado, pero amamos a la persona que hace eso, porque Dios amó a la persona que hace eso. Por ese pecado Él entregó a su Hijo, por ese pecado, para que ese pecado sea borrado, porque nosotros debemos amar a las personas, no amar lo que hacen. No nos pueden llamar discriminatorios porque discriminamos. No, nosotros no discriminamos a la gente. Nosotros aborrecemos el pecado porque debemos aborrecerlo, debemos odiar el pecado porque es lo que nos va a mantener lejos del pecado. Cuando vos odias el pecado, te mantiene lejos del pecado. Pero a las personas hay que amarlas y hay que enseñarles el camino de la fe, el camino de la verdad. Hay que enseñarles que Dios los amó, allí en la cruz los estaba amando. ¿Saben una cosa, queridos? Dice, y hay una verdad muy profunda allí, y andad en amor, como el Mesías también nos amó. ¿Cómo nos amó el Mesías? Sacrificialmente. Se sacrificó por amor. Fue un sacrificio por amor. Porque te amó a vos y me amó a mí, por eso se sacrificó. Y se entregó. ¿Cómo nos cuesta entregarnos, queridos hermanos? ¿Cómo nos cuesta entregarnos a nuestro trabajo? ¿Cómo nos cuesta entregarnos a nuestro amado o a nuestra amada? ¿Cómo nos cuesta entregarnos? Mayormente cuando hemos sido heridos. Pero el Señor se entregó. ¿Quieren una familia feliz? ¿Quieren matrimonios felices? ¿Quieren hijos felices? ¿Quieren padres felices? Entréguense unos a otros. Y a veces es sacrificialmente. Pero recuerden que el mayor sacrificio ya lo hizo Jesús, porque se entregó. Y escuchen, dice, en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Esto tiene una figura en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento traían un cordero, un carnero, lo sacrificaban y lo ponían en el altar. Y en el altar era quemado totalmente por el pecado y para limpieza de los sacerdotes. Entonces la sangre de ese carnero era rociada sobre los sacerdotes, sobre Aarón y sus hijos, los primeros sacerdotes establecidos, y eso limpiaba la culpa. Esa figura del carnero es la figura que se cumplió en Jesús, que es el cordero inmolado por el pecado del mundo, el cordero sacrificado por el pecado del mundo. ¿Y cómo se sacrificó? Porque cuando Él se sacrificó, cuando Él estaba colgando de la cruz, Él estaba haciendo un sacrificio, una ofrenda porque Él se ofreció por la humanidad, y un sacrificio porque estaba siendo sacrificado en la cruz, la muerte más horrenda en aquella época. Y en la época de la historia, la muerte más horrenda, la cruz, porque la persona podía estar días colgando, agonizando allí. ¿Saben? Es ese olor fragante delante de Dios,
Jesús fue el olor fragante delante de Dios que apaciguó la ira, apaciguó la ira de Dios, que está flotando, está pendiendo sobre toda la humanidad, sobre todos los incrédulos. Sobre los incrédulos, queridos hermanos, está pendiendo, porque solamente está apaciguada la ira de Dios, pero gruesos nubarrones de la ira de Dios se están acercando sobre la tierra, sobre todos los incrédulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a mostrar a la humanidad que hay un Dios vivo? Amén. Que hay un maravilloso Dios que ya dio su vida en la cruz y que apaciguó la ira divina hasta que el día de la ira venga, porque un día Dios vendrá a buscar a su iglesia, aquellos que creyeron en Él, pero sobre la tierra se derramará la ira de Dios. Si esto que están viendo ustedes les parece que es mucho, gracias a Dios la iglesia no va a estar en el tiempo de la gran tribulación, cuando los terremotos, los maremotos, tsunamis y todas las cosas que se van a desatar sobre esta tierra van a barrer con todo, pero la iglesia de Dios no va a estar allí. Ahora, ¿querés irte vos? El día que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿querés irte vos con Él? ¿Mm? Escuchen, el mayor sacrificio allí no era que iba a ser colgado Jesús en la cruz. No, queridos hermanos, no era ese el dolor. Jesús no estaba sufriendo por el dolor que iba a sufrir. ¿Saben cuál era la mayor angustia de Él? La mayor lucha interna que Él tenía. ¿Recuerdan en el huerto de Getsemaní cuando Él estaba orando? Y decía con gran angustia, Señor, o decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y era la lucha interna, porque Él sabía que horas después, en la historia de la eternidad, en la eternidad del Dios, de este Dios maravilloso que servimos, nunca Padre e Hijo se habían separado. Pero allí en la cruz, Dios iba a dar la espalda a su Hijo para cargar todo el pecado del mundo sobre su Hijo. Y Jesús sabía eso, que por un instante Dios el Padre le iba a dar la espalda y lo iba a desamparar. Por eso Jesús grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese desamparo hizo que todo el pecado, el tuyo y el mío, fuera sobre Jesús. Y en ese momento, ese era el momento que Jesús sabía que venía. Pero cuando Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, pero enseguida dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces allí la voluntad de Jesús cayó delante de la voluntad del Padre. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros, queridos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas al servicio a Dios? ¿Vamos a imitar lo que Dios ha hecho? ¿Vamos a imitarlo a Dios? Pónganse de pie, por favor. Dice Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. Primero Él se entregó. Su entrega cambió mi destino. Y tu destino fue cambiado por su entrega. Porque nosotros íbamos rumbo al infierno, ¿cierto o no? Íbamos rumbo al infierno, pero su entrega hizo que nuestro rumbo fuera cambiado. Y hoy no vamos rumbo al infierno, no vamos rumbo a una condenación, vamos rumbo al cielo, a una vida eterna. Su amor apaciguó la ira de Dios, porque la ira de Dios pendía sobre nosotros, flotaba sobre nosotros como gruesos nubarrones negros, pero Dios ha apaciguado la ira por medio de su Hijo. Y su muerte nos dio vida. Aleluya. La muerte del Señor nos dio vida. Pero como Él no quedó allí en la muerte ni quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, hoy alabamos a un Dios que vive. Amén. Amén. ¿Cierto? Alabamos a un Dios que vive y que reina por siempre. ¿Oramos? Señor, estamos ante tu preciosa presencia en esta mañana, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Esta vida de fe, esta vida de reconocimiento, Señor, por la grandeza de lo que has hecho.
Señor, acá está nuestra vida, Dios. Acá está nuestro corazón. Acá estamos nosotros. Así como somos, nos presentamos delante tuyo, pidiéndote, Señor, en esta mañana que nos perdones. Perdonanos, Señor, perdonanos por haber vivido de espaldas a vos. Perdonanos por haber vivido, Señor, nuestra propia vida. Pero necesitamos ser sanados. Necesitamos ser liberados en el nombre de Jesús. Porque queremos caminar vidas alegres, vidas felices, vidas sanadas. Señor, ayúdanos, asistinos. Entendemos, Dios mío, que la entrega que vos hiciste en la cruz del Calvario, Señor, no es la misma entrega que nos pedís a nosotros, porque ya no habrá sacrificio por la humanidad, porque ya está hecho. Pero ayúdanos a entregarnos realmente a tu amor, a entregarnos primeramente a tu amor, y luego a entregarnos al amor de aquellos que nos aman. Ayúdanos, Señor, para que ninguna cobertura, ninguna coraza, Señor, se establezca en nuestro ser, para que ya no seamos lastimados. Queremos, Dios mío, ser lo que somos, y queremos ser así como somos. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos tal cual somos. Ayúdanos a vivir una vida realmente agradable a tu presencia. Te necesitamos. Maravilloso Dios, en esta mañana bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que está en este lugar, clamando para que su mente se abra y su corazón se ensanche, para que puedan ver el resplandor de tu gloria, para que puedan escuchar tu preciosa voz y para que puedan entender tu palabra. En el nombre dulce y precioso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón, despidiéndonos en tu paz. Señor, rogándote que tengamos una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso fuerte a Jesús esta mañana. Ahora sí, abrace fuerte a su hermano allí. Quiebrele un par de costillas en un abrazo fuerte allí, con amor, por supuesto, ¿ves?